El Señor te bendiga, sé bienvenido a este tiempo de adoración, a este culto en el que nos vamos a estar regocijando en el Señor, en su palabra, en sus maravillas. Predispón tu corazón a adorar al Señor. ¿Estás listo? ¿Estás con alguien por ahí cerca? Podrías aprovechar de invitar a alguien que esté por ahí cerca y decirle: venga mi hermano, adoremos al Señor, venga, vamos a alabar. O a tu esposa, esposita mía, esposo, ven, adoremos al Señor, alabémosle porque Él merece toda gloria. Predispón tu corazón y en esta noche vamos a buscar su rostro. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias, Señor, por permitirnos reunirnos esta noche de culto. Gracias por amarnos, Señor, y gracias por cada momento que vamos a vivir esta noche en tu presencia. Señor, te suplico que tomes control de cada vida, tomes control, Señor, de cada alma, de cada casa donde se está, Señor, llevando a cabo este culto. Gracias por el regalo hermoso de poder estar en tu presencia, Señor, y gracias por el regalo hermoso de vivir en un país donde todavía se te puede adorar. Señor, queremos bendecir tu nombre, queremos adorarte, queremos reconocer que solo tú eres Dios, que no hay Dios fuera de ti. Y Señor, recibe este tiempo de alabanza y de adoración desde lo profundo de nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sobre todo nombre, solo en Él hay salvación.
Aleluya. Sé bienvenido esta noche de culto. Saludamos a nuestros hermanos de España, del Perú, de Estados Unidos. Bendito el nombre del Señor. Tu santo nombre siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras.
estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Dios poderoso, gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Los planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador Exaltaremos, Señor. entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Rey de Gloria. Todas las cosas vienen de ti, por gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riquezas,
Al seguir tu ley, siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Tu siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Aleluya. ¿Se gozó usted en la alabanza? Bendito sea el nombre del Señor, mis amados. Qué maravilloso que es poderse gozar delante de Él, ¿verdad? Traiga su Biblia, vamos a estudiar la palabra. Prepare su corazoncito. ¿Ya lo tiene? ¿Está ahí ya? Amén. Vamos a orar entonces. Padre, eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por esta noche maravillosa. Gracias por tu siervo, por usar su vida, Señor, para la gloria tuya. Te pido que tomes el corazón de cada hermano que está ahí. Te pido que tomes cada vida, Señor, y que cada corazón sea edificado esta noche en ti. Sea tu Espíritu Santo llenando a tu siervo Celso, Señor, y sea tu Espíritu Santo llenando de palabra nuestros corazones. Señor, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, esta noche tenemos el gozo de que está con nosotros nuestro amado hermano Celso. Y esta noche él es el portador de la palabra y sin más preámbulos quiero pasar este tiempo a el siervo del Señor. Buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga ahí en sus casas.
Es importante que en este tiempo estemos en nuestras casas y disfrutemos de lo que el Señor nos regala, porque este es un tiempo que el Señor nos regala y no es eterno. Así que aprovechemos de oración en nuestra familia para que el Señor siga transformando nuestros corazones. El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy se encuentra en 2 Samuel, para que busquen ahí en sus Biblias, 2 Samuel capítulo 1, el primer capítulo. Vamos a leer y estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 16. 2 Samuel capítulo 1 del 1 al 16. Vamos a orar, hermanos, primero, para que el Señor tome control de esta noche y que nos hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendigo a los hermanos que se han conectado para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar tu verdad. Te pido que bendigas a cada uno de ellos en su casa, Señor. Te pido que uses esta palabra hoy para hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo haga tu obra, Señor, y que seamos conformados a la imagen de Cristo para gloria tuya, Señor. Te pido que uses mi vida, Señor, usa mi boca. Tú sabes, Señor, cuán indigno soy de predicar tu palabra, pero tú me das ese privilegio, Señor, y te pido que hagas tu obra en mí también, como lo haces con mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor. 2 Samuel, capítulo 1, del 1 al 16. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno de los del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué aconteció? ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas de un extranjero, amalecita, y le dijo a David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Hermanos, es importante que nosotros entendamos y veamos de manera diferente los tiempos que nos da el Señor. No sé si les ha pasado, a mí muchas veces me ha pasado, que hay situaciones en nuestra vida que no nos agradan cómo están pasando. Tal vez a algunos les está agradando el tiempo de cuarentena, a otros no. Quieren salir de su casa, quieren salir todos los días, no solo un día de acuerdo a su número de carnet.
pero muchas veces esas situaciones que el Señor permite en nuestras vidas, en realidad todas las veces, son para beneficio de nosotros, porque dice en Romanos 8:28 un versículo muy conocido, que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y este pasaje es una de esas situaciones en la que algo que nosotros no esperábamos y algo que no deseábamos ayuda bien. Vemos aquí que empieza el pasaje diciendo que David se entera de la muerte de Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Es importante ver aquí por qué el Señor, aparte de que es la historia de Segunda de Samuel que empieza con esto, en realidad Segunda de Samuel Primera y Segunda de Samuel es una división de un solo libro. Esta división se ha hecho porque no entraban los dos, antes se escribían en rollo, ¿cierto? Todos conocemos eso, se escribían en rollo los libros, y como el espacio no daba para escribir todo el libro, se lo hizo en 2 tomos, el Primera de Samuel y Segunda de Samuel, y eso lo podemos notar cuando nosotros estudiemos diligentemente Primera y Segunda de Samuel. Nos vamos a dar cuenta que entre el capítulo último de Primera de Samuel y el primero del último capítulo de Primera de Samuel y el primero de Segunda de Samuel hay una conexión muy, muy cercana, porque los últimos capítulos son de Primera de Samuel hablan de la muerte de Saúl y de la batalla de David por lo que sucedió en su ciudad, que es Siclac, donde él vivía. Y ahora nos muestra que David estuvo 2 días en Siclac. ¿Qué es lo que sucedió en Siclac? Eso lo podemos ver en 1 Samuel 30. Hubo un saqueo en las casas de David y de aquellos que andaban con él. Entonces se llevaron a sus esposas, se llevaron a sus mujeres y se llevaron muchas de sus pertenencias. Y David no sabía qué hacer porque lloraron, dice, amargamente hasta que le faltó las fuerzas. Entonces David llama al sacerdote para que traiga el efod y de esa manera le consulten al Señor qué era lo que debía hacer. Y el Señor le dice que debería ir donde los amalecitas que habían saqueado su ciudad y recuperar todo lo que le habían robado. Y es así que Dios le da victoria. ¿Por qué llevo a colación esto? Porque el hecho de que aquí mencione que David había vuelto después de la derrota de los amalecitas. Otra cosa que es interesante que sucedió con Saúl y los amalecitas. Esto lo vemos en 1 Samuel 15, que Dios le ordenó a Saúl que derrotara a todos los amalecitas, tanto niños recién nacidos, mujeres y todo el ganado. Cuando la Escritura habla de esto, de destrucción total, significa un sacrificio para el Señor, porque Él quiere justicia. Para nosotros en nuestra mente humanista puede decir cómo el Señor va a mandar a hacer esto, pero todo tenía que ver con el castigo por el pecado de los amalecitas, que era la orden que le había dado Dios a Saúl. Pero Saúl, en su propia opinión, pensó, bueno, vamos a destruir algunas cosas y con las mejores nos vamos a quedar, que eso fue lo que hizo, y se trajo al rey de los amalecitas como un trofeo para él, y de Yapa se hizo un monumento para él mismo. Entonces vemos aquí una gran diferencia con respecto a los amalecitas entre Saúl y David. Saúl pensaba en sí mismo, pensaba en su bien y así alimentaba su orgullo, pero David con humildad siempre obedecía al Señor, aunque pareciera de que no iban a suceder las cosas de la manera en que el Señor creía, pero David obedecía al Señor. Entonces, esto es lo que nos muestra aquí el versículo 1, dando colación a los amalecitas lo que sucedió antes en los capítulos finales de Primera de Samuel, es que hay una gran diferencia entre Saúl y David, la obediencia de David y la desobediencia de Saúl. ¿Y qué aconteció? Dice que al tercer día sucedió que vino uno de los del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Vemos aquí, como ya leímos el pasaje, que lo que le estaba trayendo este hombre era un mensaje a David. ¿Y cuál es la actitud que tiene este hombre? Dice que él hace reverencia
a David y también viene con señal de luto, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Esta es una muestra cultural en Israel de señales de luto, como cuando nosotros nos vestimos de negro porque hay luto. Esa era la manera de mostrar luto en Israel. Entonces, él quería mostrar una actitud de humildad delante de David, de que, bueno, yo estoy mal porque ha muerto Saúl y también vengo a darte reverencia porque es muy probable que tú seas el próximo rey de Israel. Con esta actitud y con lo que le dice nuevamente en los versículos siguientes el amalecita, porque él dice que es amalecita, vemos intereses propios de parte de él, que él estaba tratando de mostrar algún interés al traerle esta noticia a David. Pero sabemos, porque hemos visto y vemos en Primera de Samuel, todo Primera de Samuel, que David nunca quiso tocar al ungido del Señor. Y esto no se refiere, y quiero hacer un paréntesis con esto no se refiere como muchos usan esta frase de que David nunca tocó al ungido de Jehová, de que no hay que hablar contra aquellas personas que están hablando falsas doctrinas o que están trasquilando a las ovejas del Señor, sino que esta frase significa que él no osaba matar, porque sabemos que bien la palabra dice no matarás, es un mandamiento del Señor, pero él también manda a que vayamos en contra de las falsas doctrinas. Así que David siempre estuvo en contra de lo que hacía Saúl y de lo que hablaba también que no era concordante con lo que dice el Señor. Pero en este caso, lo que él no quería era matar a Saúl, que eso ni aunque sea un rey o cualquier persona, eso no lo permite el Señor, a menos que sea parte del juicio de él. Y por eso es que cuando David recibe esta noticia, no la recibe de manera agradable. Y le dice, ¿qué aconteció? Te ruego que me lo digas. Estoy en el versículo 4. Y él respondió, el pueblo huyó, también Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Vemos que el hecho de que Saúl y Jonatán hayan muerto, de manera automática ya hacían a David rey, que era lo que Dios había determinado que él sea rey. Pero no era algo muy agradable para David. Primero porque él sabía que el ungido del Señor no debía morir. Era alguien a quien él amaba mucho, era su amigo con el cual hicieron un pacto solemne para que ellos vivieran para el Señor y mostraran su amor constante. Entonces, pero miren la actitud de la amalecita. Bien les dice esta noticia de que habían muerto Saúl y Jonatán, específicamente esos dos nombres. Es muy probable que en la mente y en el corazón de este hombre estuvieran de que el hecho de que él supiera David, si yo le digo que murió Saúl y Jonatán, él se va a alegrar porque ahora va a ser rey. Pero no era la actitud de David. Eso nos lleva a que nosotros veamos lo que nos sucede en la vida con una perspectiva diferente. Vemos aquí un hombre que viene con un mensaje, pero viene creyendo algo en su corazón, que si yo doy este mensaje y lo doy de esta manera, me va a ir bien y voy a recibir honores. Pero vemos por el otro lado a David, que recibe la noticia, pero no la recibe de la manera que pensaba el amalecita. Y sabemos que David en ese momento tampoco él estaba pensando de que, bueno, este es el momento en que yo voy a ser rey, sino que él estaba huyendo constantemente de Saúl y en medio de esas situaciones de persecución es que los filisteos atacan a Israel y justamente al ejército de Saúl y ahí es que cae Saúl. Es parecido a esas situaciones en que vemos nosotros crisis tras crisis tras crisis en nuestra vida y de un momento a otro Dios cambia la situación. Y tal vez esa manera en que Dios trae eso bueno para nosotros no nos agrade, así como a David no le agradó la noticia de que haya muerto Saúl y Jonatán. Y eso mismo, hoy estábamos hablando con mi esposa con respecto a la cuarentena, de que todo
tiene que ver, hay algunas personas que agradó el momento en que se dijo que estemos en nuestra casa y hay otras personas que sí. Imagínense, hay esposas que por mucho tiempo han querido que sus esposos estén en casa y lo deseaban, pero sus esposos salían al trabajo y volvían y querían compartir más tiempo con ellos y ¡pum! Llegó la cuarentena. Ahora tienen todos los días ahí a sus esposos y están con sus hijos. Algunas esposas estarán alegres, otras yo no sé. Entonces, pero ¿a qué voy con esto? De que nosotros como cristianos, que el Señor lo orquesta para nuestro propio bien, porque lo está usando para conformarnos a la imagen de Cristo, por muy duro que sea, por muy duro que sea. Y esta es la situación que está viviendo David. Una situación no muy agradable, aparentemente para otros parecía que le iba a agradar, pero a él no le agradó. Tanto que muera su enemigo, porque era un enemigo que lo estaba persiguiendo, como que muera su amigo, quien era Jonatán. Entonces, no era una noticia agradable. Pero con el tiempo, yo creo que David en ese momento no se alegró ni lo vio, pero luego él vio que el Señor todo eso lo había orquestado para que él llegara a ser rey, porque ese era el propósito del Señor. Así que, hermanos, alegrémonos, cualquiera sea la situación en la que el Señor nos haya puesto. Versículo 6. El joven que le daba las nuevas le respondió: casualmente vine al monte Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Es interesante que analicemos lo que dice este Amalecita, y es interesante que veamos también las consecuencias de la desobediencia de Saúl al Señor. El Señor le dijo que destruya todo con respecto a los amalecitas, pero ahora vemos aquí a un amalecita que supuestamente ha matado a Saúl. ¿Por qué lo digo supuestamente? Y quiero que vayamos a 1 Samuel 31, una hoja antes de que está en su Biblia, y veamos cómo fue que murió Saúl. Dice aquí el 1 Samuel 31, versículo 4. Entonces dijo Saúl a su escudero: ya habían atacado los filisteos a Israel y estaban atacando a Saúl y su ejército. Entonces Saúl dice esto a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos circuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Entonces vemos aquí que Saúl se suicidó. Me gusta mucho este pasaje, analizarlo también, tanto en el sentido de que no fue este Amalecita que le dice a David que lo asesinó, sino que fue un suicidio lo que le sucedió a Saúl. Pero yendo al margen del suicidio, vemos que muchas veces las personas que se suicidan no lo hacen por, como dice la psicología, por baja autoestima, sino por amarse a sí mismo. Porque imaginémonos un padre de familia que tiene muchos problemas en su casa, que no tiene trabajo y la única solución que haya es suicidarse. Eso lo hace por amor a sí mismo, porque si él amara a su familia y amara a sus hijos, por más que esté en una situación muy grave, él decidiría vivir y luchar por su familia. Pero ¿qué decidió? Decidió suicidarse. ¿Y por qué comparo esto con la situación que tiene Saúl? Él vivió en constante desobediencia a Dios por su orgullo propio, y ahora quiere suicidarse, matarse a sí mismo por su orgullo propio, porque no quiere que se burlen de él, quiere ser escarnecido. Él no quiere que digan: miren, nosotros los atrapamos a Saúl y lo hemos derrotado. Entonces prefiere morir. Cree que eso es hay más orgullo en eso que vivir para Dios. Porque muchas personas prefieren no venir a Cristo, no arrepentirse de sus pecados,
No luchar día a día para ser conformados a la imagen de Cristo, no dejar que el Espíritu Santo transforme sus vidas, prefieren morir en vez de eso. Y eso es lo que ha sucedido con Saúl. Y vemos que no solo ese fue su pecado, sino que constantemente descuidó todo lo que el Señor le había mandado por perseguir a David, que no era su trabajo. El Señor puso a Saúl como juez de Israel, pero él no se dedicó a juzgar a Israel, no se dedicó a que las personas cumplan las leyes del Señor. Él vemos casi por completo en todo el libro de Primera de Samuel que él se dedicó a perseguir a David, y eso no era el cometido del Señor. Y aquí vemos las consecuencias de su desobediencia. Ahora él está muerto. Y él es de que este amalecita estaba mintiendo. Estaba tratando, y vemos, nos denota aquí su actitud frente a David, de querer mostrar su ser súbdito de David. Quería tener algún beneficio de traer la noticia de que ya Saúl y Jonatán habían muerto, y quería tener un beneficio al decir de que él había matado a Saúl. Pero nuevamente, esas no eran buenas noticias para David, porque para David yo creo que era una afrenta el que una persona venga y le diga con alegría, he matado a Saúl, cuando él ni siquiera osó tocar al ungido del Señor. Y luego de recibir esta noticia, miremos la actitud de David. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, y por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Vemos aquí una actitud de humildad de parte de David. Él no dijo, oh, qué bueno, ha muerto Saúl y ha muerto Jonatán, ahora yo soy rey. Sino que él con señal de luto se rasgó los vestidos y empezó a llorar, porque no era una alegría para él que hayan matado al ungido del Señor. Es más, no solo mataron al ungido del Señor y al ejército de Israel, sino que Israel mismo había sido vencido. Y esa no era una buena noticia. No era una buena noticia para Israel, porque también eso lleva al arrepentimiento. Porque el hecho de que Saúl haya muerto y que el ejército de Israel haya sido derrotado son consecuencias del pecado del mismo Israel, del pueblo de Israel. Entonces, no solamente por la muerte de Saúl era el luto, sino por el pecado de Israel, por haberse alejado del Señor. Porque si el rey de Israel estaba constantemente desobedeciendo al Señor, imagínense el pueblo. Entonces, David ve eso y sus hombres. Eso es señal de arrepentimiento, señal de humildad. Y al mismo tiempo él no se alegra de su enemigo. Y vemos que antes de que su mismo hijo Salomón hubiera escrito en Proverbios que no debemos alegrarnos de nuestros enemigos, ya manejaba eso en su mente David. Quiero que vayamos a Proverbios 24, 17 al 18, y vamos a ver cuál debe ser nuestra actitud frente a lo que le sucede a aquellos que nos persiguen y son nuestros enemigos. Proverbios 24, 17 al 18. Proverbios 24, 17 dice: cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. También vemos en Proverbios 17:5 algo que tiene que ver con esto mismo, que le sucedan calamidades a nuestros enemigos. Dice, en la segunda parte del versículo 5 del capítulo 17 de Proverbios, dice: y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Esta actitud que David estaba demostrando es la verdadera actitud de un cristiano. Y esto mismo va con la percepción que tenemos que tener los cristianos frente a toda situación. Alguien del mundo
se alegra de que su enemigo le vaya mal. Se alegra de que hayan calamidades con personas que no son agradables para él. Pero nosotros como cristianos no nos alegramos cuando le suceden males a otras personas, sin importar quién sea. Nosotros oramos por esas personas y le pedimos que el Señor les conceda arrepentimiento en medio de esa situación. Ahora la pregunta es, ¿nosotros como cristianos tenemos esa actitud? Esa misma actitud que tenía Jesús, que él no iba con actitud de venganza, a él lo escupieron, a él lo golpearon, a él lo crucificaron en una cruz, y aún así, en medio de esa situación en la cruz, ya él estando crucificado y sufriendo, dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos el mismo espíritu de Jesús aquí en David, un espíritu de perdón y un espíritu de obediencia al Señor. Pero ahora, al recibir esta noticia y con señal de luto, no alegrándose de sus enemigos, ahora vemos qué es lo que le sucede a la Amalecita. Dice así, versículo 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, Amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestigua contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Vemos aquí que nuevamente recalca que él era amalecita, era una amalecita que había crecido en Israel. Según la tradición, lo que he estudiado, porque no lo dice la escritura, pero la tradición judía dice que este amalecita era hijo de Doeg, el escudero de Saúl, que murió junto con Saúl ahí. Y esto nos lleva a creer que probablemente él vio cuando Saúl estaba muriendo, y también su propio padre, Doeg, y ahí fue que recogió la corona de Saúl. Vemos que él cerca, en los primeros versículos, que trae la corona de Saúl. Entonces, ¿de dónde la consiguió? Si él no mató a Saúl, si él no estaba ahí, porque aquí la escritura claramente dice que él no mató a Saúl, que Saúl se suicidó, que Saúl se mató a sí mismo. Pero David manda a que lo mataran, sin saber si era verdad o no que mató a Saúl. Pero hay dos cosas que tenemos que ver aquí. Ambas cosas son pecado. Matar y mentir para Dios son pecado. Ahora David está haciendo justicia porque ahora él está siendo juez en Israel. Automáticamente se estaba convirtiendo en rey. Dice en el versículo 16, tu sangre sea sobre tu cabeza. Al decir esta frase, David estaba diciendo que él no era culpable de su muerte, sino él mismo. Porque él se estaba condenando al decir que había matado al rey de Israel. Porque la ley de Jehová decía de que la vida tendría que pagarse con vida. Existía la pena de muerte. Si alguien mataba a una persona, esa persona también tenía que ser muerta. Y por ello es que mandó matar a este amalecita. Es muy importante entender, hermanos, que el pecado delante de Dios tiene castigo, cualquier sea el pecado. Podríamos decir, pero él no lo mató, pero mintió. Y la actitud en el corazón que él tenía para mentir era pecado delante de Dios, y el pecado tiene castigo. Y por ello, hermanos, cuando nosotros venimos al Señor en arrepentimiento, también hay consecuencias de nuestro pecado. El Señor nos perdona, pero hay consecuencias de nuestro pecado. Y es muy interesante ver la perspectiva de estas dos personas. Un inconverso que era el amalecita y un cristiano en este sentido que era David. Una misma situación, dos perspectivas diferentes. El uno cree que trae buenas noticias para David porque ha muerto Saúl y le trae su corona. Y aún más creía que estaba haciendo bien al decirle que él lo había matado. Y tenemos la otra percepción de David frente a esta misma noticia. Era actitud de duelo, era actitud de lloro y arrepentimiento también por parte de Israel.
y era una actitud de paciencia frente a la voluntad del Señor. Hermanos, esta palabra nos trae y nos enseña que nosotros debemos aprender en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones de desagrado, cuando nos traen malas noticias, que el Señor tiene control de todo, que el Señor gobierna todo y cada situación en nuestra vida, hasta la más mínima que nosotros vemos, Él la tiene controlada. No hay ninguna partícula en este mundo, ningún microbio que el Señor no gobierne. Incluso Él está por encima de nuestros pecados. Y debemos agradarnos en aquellas malas situaciones que pasamos y en las buenas también, que es lo normal, alegrarnos en las situaciones buenas, porque el Señor está trabajando en nosotros y nos está conformando a la imagen de Cristo. Y me gusta mucho ver también aquí a Cristo, en mí, que es nuestro mayor ejemplo en David. La actitud de David, Jesús no se alegró de sus enemigos. Y Jesús entendió la voluntad de Dios. Vemos aquí que David no se impacientó por ser rey. Había pasado mucho tiempo después de que Samuel, porque ya había fallecido en este momento Samuel, pero Samuel ungió a David como rey. Pero no fue en ese mismo momento que David dijo, bueno, ahora ya soy rey y tiene que salir Saúl del trono, sino que él esperó pacientemente. Y no fue él quien se autoproclamó rey, y no fue él quien se puso como rey, sino que fue el mismo Señor que lo puso como rey. Y no tuvo que morir para ser rey. Pero en cambio, nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y cada situación que el Señor permitía en su vida, Él sabía que era la voluntad del Señor, aunque no le parecía. Porque sabemos que Él hizo esta oración: Señor, si tú no quieres, pasa de mí esta copa. Pero que no se, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él fue coronado rey, pero no con la muerte de otra persona, sino con su propia muerte. Y asimismo fue coronado rey y nos hizo hijos de Dios. Y esa misma actitud es la que nosotros debemos tener día a día. El Señor gobierna todo y debemos, incluso esas situaciones en que las personas nos hacen perdonar, así como Jesús perdonó, nos manda a ser humildes, así como Jesús es humilde hasta la muerte. Así que, hermanos, lo que quiero que se quede esta noche es que todo lo que pasamos en nuestra vida es cuestión de perspectiva. Vemos que estamos pasando mal, el Señor lo gobierna. Está obrando para el bien, obrando para el bien de nosotros. No hay mucho dinero en nuestra casa, pero tenemos lo suficiente. El Señor está obrando por el bien de nosotros. Demos gracias en todo tiempo al Señor, porque esa es su voluntad. Porque Él está orquestando, quien es el autor y consumador de nuestra fe. A Él tenemos que mirar y a Él tenemos que seguir. El único ejemplo, el único hombre perfecto. Y si hay alguien que está escuchando hoy y no ha venido a Cristo en arrepentimiento, tal vez en este tiempo de pandemia o tal vez no, pero estaremos delante de Él. Te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Cristo, porque la salvación no depende de nosotros, sino de Cristo. Y Él nos está llamando constantemente en arrepentimiento. Y el momento en que Él toque nuestro corazón, nunca más seremos igual. Y veremos la vida desde una perspectiva diferente. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra. Gracias a las personas y los hermanos que están escuchando esta noche, Señor. Que hagas tu voluntad en cada uno de ellos como la has estado haciendo, Señor. Que uses toda circunstancia para formarlos a la imagen de Cristo, Señor. Y que tú seas glorificado en sus vidas, Señor. Y te pido que pongas paz, paciencia y perseverancia, Señor, en sus corazones, para entender de que tú estás orquestando todo en su vida, Señor, no importando cualquiera sea la situación. Gracias, Padre, por esta noche, por tu palabra, Señor. Gracias por usar mi boca, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, para su entrada. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.
Espero que permanezcan, compartir con nuestra familia, alegrarnos y que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Busquemos al Señor en su palabra, busquemos al Señor en oración. Conforme tierra, que buscar es lo mejor. Tal vez no tengamos todo lo que querramos, tal vez no tengamos el auto que querramos, tal vez no tengamos la casa que queremos. Hay muchas cosas que no tenemos, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo y se va a quedar aquí. Pero la vida eterna está con Cristo. Gloria al Señor, mis amados. Qué bonita palabra, ¿verdad? ¿Se gozó usted en la palabra? Amén, amén. Vamos a orar para despedirnos. Eh, Doy gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Celso, que el Señor lo guíe, se glorifique en él siempre, que lo siga usando, ¿verdad? Usted quiere que el Señor bendiga al hermano Celso, usted quiere que la gloria del Señor se apodere de él y de toda su casa. Amén. Entonces lo que tiene que hacer es orar por nuestro hermano Celso. Y no solo por él, orar por cada hermano del gran mandamiento. Mis hermanos amados, hoy está de cumpleaños nuestro hermano, nuestro amado hermano Gilberto Cuellar. Y yo quiero que oremos todos juntos por él, que usted me acompañe en una oración. Eh, si hubiera podido, le cantábamos Happy Birthday directo, pero eh, vamos a orar por él. Padre, gracias por tu siervo, por darle un año más de vida. Gracias por usarlo para tu gloria, Señor. Gracias por cada actitud que él tiene, porque se nota que tú cambiaste su vida, su corazón. Gracias, Señor, porque lo transformaste y lo usas para pastorear el gran mandamiento, Caja Petrolera. Señor, glorifícate en él. Señor, bendícelo a él, a toda su casa, Señor, a sus hijas, Señor. Padre, levántate, Señor, y sea conocido que el Dios de Gilberto eres tú, Señor. Padre, y gracias, Señor, porque tu siervo muestra su amor para con las ovejas, su amor para con los hermanos. Y Señor, siempre está solícito. Señor, es una persona amada por todos los hermanos. Y yo te doy gracias por él y te bendigo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, el Señor los bendiga, el Señor se glorifique en todos ustedes, el Señor haga brillar su luz en su rostro y que cada cosa que hagan, el Señor la prospere para gloria de Él. Nos vemos mañana en el estudio de Éxodo. El Señor te bendiga. Te mando un gran abrazo.